La mayor parte de las películas sobre la Guerra Civil Española, que se hicieron a partir de los 80, cuando se supone que en el Estado español había un montón de directores y productores y actores de izquierdas, fueron películas que presentaban la Guerra Civil básicamente como una desgracia meteorológica. Entonces, como cuando llueve, hay una tormenta o hay un tsunami, la Guerra Civil es una desgracia que sobrevuela el destino de individuos que se ven arrastrados por una gran putada, ¿no? La guerra civil dividió a las familias, hermanos contra hermanos, y te sacan ese cuadro de Goya que pretende definir lo español como dos tipos que se están dando golpes, como si fuera una cuestión identitaria, ¿no? Y todo eso fue horrible y arruinó al país, y qué bien que después llegó la transición, libertad, sin ir a libertad, el rey de todos los españoles que nos salvó y abrió un futuro luminoso de convivencia y de construir un país entre hermanos. Y eso incluso lo hacen películas dirigidas por directores de izquierdas. Pensad en La vaquilla de Berlanga, que es una película simpática, divertida, pero en la que al final se establece la equidistancia entre los dos bandos y de nuevo la desgracia de un metafenómeno como la guerra por encima de los individuos, hasta el punto de que hay una escena en la que dos soldados dicen: oiga, nos podemos cambiar de bando, es que su familia está del lado republicano y la mía está del lado nacional. Y es muy divertido y es una manera de representar la guerra como si no fuera una guerra de clase, como si no fuera dos proyectos políticos, como si en este país no hubiera habido un intento de las clases propietarias valiéndose de los elementos ideológicos de los que disponían para hacer el fascismo español en sus particularidades, un fascismo tradicionalista y nacional católico, porque eran los recursos ideológicos disponibles para enfrentarse a las aspiraciones de transformación de las organizaciones de la clase obrera y las organizaciones republicanas, que votaran las mujeres, que hubiera elecciones regulares, una cierta reforma de la estructura de propiedad de la tierra, reformas en el sentido educativo, pero nunca se ha explicado la guerra así, se ha explicado como una desgracia, como que los españoles son mucho de pegarse unos con otros. En la película de la vaquilla, al final el símbolo es que la vaquilla acaba muerta en el campo de batalla. La vaquilla es España. Al final, si no os hubierais pegado, no os hubierais cargado el país. Pero es que películas que han llegado después, muy celebradas, como Soldados de Salamina, basada en una novela que no está tan mal de Cercas, esta es de David Trueba, la película, te viene a contar lo mismo. Esta vez España ya no es una vaquilla, es una mujer invisible bailando nada más y nada menos que un paso doble que se llama Suspiros de España. Y cuando está bailando el paso doble hay un momento de comunión entre los presos falangistas y los soldados republicanos, que todos lloran porque ante la nación, ante España, que es una mujer bailando un paso doble, se produce una suerte de catarsis colectiva. Y qué desgracia la guerra civil. Menos mal que ya tenemos a esa mujer otra vez. Y tiene que venir un británico, que es Ken Loach, a hacer la primera película en la que se dice que la revolución está bien. Se dice, hacer la revolución es una cosa buena, que favorece a las mayorías y que es bonito y que es democrático hacer una revolución. A pesar de que al final es una película que básicamente se empeña en contar la guerra civil siguiendo Homenaje a Cataluña de Orwell, y habla más de la guerra civil dentro del bando republicano que de otra cosa. Y dices, vaya por Dios, tampoco nos sirve del todo. Y hasta que llega La voz dormida, pero que no habla de la guerra civil, sino que habla de la represión franquista, no nos damos cuenta de que el franquismo en este país era un dispositivo político de dominación de unos con respecto a otros. Y ya estamos hablando de una película de hace 2 años. Y no hemos visto en el cine un represor fascista español hasta que un mexicano no hizo El laberinto del fauno, que es una película de fantasía en la que vemos de verdad a un falangista. ¿Eso qué quiere decir? Que el cine sirve para hacer ideología, para construir en la cabeza de la gente lo que es normal, y la gente normal piensa que la guerra es una cosa de hace mucho, que fue una putada, que a tu abuelo donde le tocó, pues yo al mío es que ni lo sé. Y mientras un joven que haya nacido en Francia o en Italia puede estar orgulloso de haber tenido un abuelo partisano, un abuelo en la resistencia, aquí hay un montón de gente que no sabe que sus abuelos fueron luchadores por la libertad, porque se ha construido una historia diferente. Y eso lo construye el cine, no lo construyen los historiadores.
Más de 1 millón de personas demostraron que con ilusión el cambio es posible. El 25 de mayo fue solo el principio de algo muy grande. Este otoño daremos un paso importante. Y solo contigo podemos hacerlo. Inscríbete en Podemos y participa en la Asamblea Ciudadana Sí se puede. Tenemos un gran futuro por delante.